palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, las canciones con las que hoy vamos a alabar al Señor son nuestro himno 293, Oh bondad tan infinita, y en nuestros cancioneros la canción 85, La ley del Señor. Y podemos estar gozosos porque nuestro Dios, su amor es incondicional, igual que su bondad hacia nosotros, y Él, sabiendo de la multitud de nuestros pecados y que nuestra naturaleza tiende a pecar, Él ha decidido limpiarnos, pagar el precio por cada uno de nosotros, librarnos del pecado y acercarnos a Él para tener una relación correcta con Él. Pero nos ha dejado su ley, en la que podemos aprender cada día, deleitarnos en ella de día y de noche, porque ella es la que nos transforma a nivel personal, a nivel familiar, y también como iglesia trabaja en cada uno de nosotros. Y sabemos que ella es la que nos hace sabios, la que nos hace sencillos, y tenemos la confianza y la certeza que permanece para siempre. Pues bendiciones, hermanos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Cristo es para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Cristo es para mí la esperanza de salud. Solo en
pecados, rojos como el carmesí. En el río del Calvario hay limpieza para ti. Cristo es para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Muy buenos días, hermanos y amigos. En esta tarde vamos a estar viendo el pasaje de Romanos 7, del 7 al 14. Y os animo a que cojáis vuestras Biblias y me acompañéis en la lectura, mientras yo voy leyendo, que vosotros sigáis también la lectura. Este pasaje dice así: Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no hubiera conocido el pecado de no ser por la ley, y tampoco hubiera conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado aprovechó la ocasión y por medio del mandamiento despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo, por algún tiempo, vivía sin ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió, y yo morí. Y me di cuenta de que el mismo mandamiento que era para dar vida, a mí me resultó mortal, porque el pecado aprovechó la ocasión y por medio del mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que en realidad la ley es santa y el mandamiento es santo, bueno y justo. Pero entonces, ¿es posible que lo que es bueno me haya llevado a la muerte? No, sino el pecado. Para mostrar que es pecado, se valió de algo bueno para causarme la muerte. Así, por medio del mandamiento, queda en evidencia la gran maldad del pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo bajo el pecado. Hasta ahí la lectura de la porción de la Escritura que vamos a estudiar en esta tarde. Pero antes vamos a poner este tiempo en sus manos. Bendito Padre Celestial, en este día queremos pedir la dirección del Espíritu para poder entender este pasaje, para entender cuál es el propósito de la ley. Y rogamos que presidas nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento y que esto sirva para alabar tu santo nombre en nuestras vidas. Te alabamos en el nombre precioso y en los méritos, en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer que como hombres y mujeres somos contradictorios. Debemos reconocer que desde pequeños aprendemos a cuestionar la ley y nos encontramos atraídos por la línea divisoria entre el bien y el mal. No existe una coherencia entre lo que tendríamos que hacer por la ley y lo que nos mueve nuestro ser. Hay una lucha sin cuartel en nuestro ser, como veremos en este día. Ningún ser humano podrá salvarse o ser aceptado delante de Dios por su obediencia a la ley. Nos dice la palabra que solo por gracia, solo por Cristo somos aceptados por Dios por medio de la fe. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo ha explicado la relación entre el hombre y la ley.
El hombre y la mujer antes de venir a Cristo están sujetos a la ley. Pero una vez que una persona se identifica con Cristo, ha muerto al pecado y es hecha libre de la ley para servir a Cristo a través del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, siguiendo este hilo de pensamiento, nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 14: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y un poquito más adelante, en el capítulo 7, también en el versículo 6, nos dice: pero ahora hemos quedado libres de la ley, pues hemos muerto aquello que nos tenía presos, para que sirvamos bajo el régimen del Espíritu. Muy bien, pues en esta tarde, en base al pasaje que hemos leído de Romanos 7, del 7 al 14, vamos a ver el propósito de la ley. ¿Qué propósitos tiene la ley para nuestra vida? Si nos fijamos, este pasaje, Pablo está escribiendo en primera persona y en pasado. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. Lo voy a volver a repetir. En este pasaje de Romanos 7, el 7 al 14, Pablo está escribiendo en primera persona y en pasado. Él está hablando de su experiencia antes de venir a los pies de Cristo. Y en él vemos el conflicto interno entre Pablo y la carne antes de venir a los pies de Cristo. Empieza el texto que hemos leído, empieza con una pregunta: ¿es pecado la ley? Los legalistas en Roma podrían pensar: vamos, Pablo, si dices que has muerto a la ley, entonces estás despreciando la ley y por lo tanto la ley es pecado. Y Pablo responde a esta pregunta: ¿es pecado la ley?, con la respuesta: de ningún modo. Entonces, si la ley no es pecado, el hecho de que la ley no pueda salvar ni santificar no quiere decir que no tenga un propósito en las manos de Dios. Entonces, ¿qué propósito tiene la ley? Hoy me gustaría ver con vosotros 4 propósitos, 4 enseñanzas que sacamos referente a la ley, al propósito de la ley. La primera la tenemos en el versículo 7. El primer propósito de la ley lo encontramos, como he dicho, en el versículo 7. Es revelar nuestro pecado. Nos dice ahí Pablo, una vez que ha hecho la pregunta y la ha respondido, dice que yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Los judíos pensaban que la ley solo se limitaba a nuestras acciones externas y no afectaba todo lo relacionado con nuestro ser interior, pero el mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal ya dejó patente. Él mismo dijo en Mateo 5, 27 y 28: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y aquí vemos de nuevo el término codiciar. Es decir, una cosa es codiciar y llevar a cabo el hecho en sí, pero otra cosa es lo que pensamos o tenemos en el interior del corazón. Y el Señor dice que tanto lo uno como lo otro es pecado. Pablo llegó a entender y se dio cuenta de las implicaciones del 10º mandamiento: no codiciarás, porque todo lo que podemos codiciar es en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto nos aleja de Dios. Muy bien, pues en segundo lugar,
la ley no solamente nos da a conocer nuestro pecado. El segundo propósito es que la ley nos muestra el gran y devastador desastre que el pecado ha provocado en el hombre. Y lo vemos en el versículo 8. La ley nos incita, provoca a pecar. El pecado se aprovecha de la ley y produjo en mí, dice Pablo, toda clase de codicia. El versículo 5 de este mismo capítulo nos puede ayudar a entenderlo. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Y este versículo dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Lo que nos está diciendo Pablo es que la ley es como si el pecado estaría letargado hasta que la ley dice no lo hagas, ya que antes de venir a Cristo percibíamos la ley como un atentado contra nuestra libertad y soberanía. Queremos hacer nuestra voluntad y reafirmar nuestro derecho, que va en contra de la voluntad de Dios. Y Pablo se dio cuenta de la profundidad de su pecado y de cómo el pecado había contaminado todas las células de su cuerpo. Utilizando un término médico, podríamos decir que el pecado generó metástasis. Pablo llega a decir en los versículos 18 y 19 de este mismo capítulo: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero no el hacer el bien. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. En tercer lugar, dice que la ley, el tercer propósito, es que la ley no produce vida, sino produce muerte. Pablo pensaba que, como fariseo, cumpliendo estrictamente la ley, estaba vivo, agradando a Dios al cumplir la ley en su época antes de conocer a Cristo. Pero la gran realidad es que antes de venir a los pies de Jesucristo, estábamos muertos, porque nadie puede cumplir la ley. Y por lo tanto estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como nos dice la palabra. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, el mismo Pablo dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues como está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, por un mandamiento que no puedas cumplir, ya estás bajo la muerte. No tenemos capacidad para obedecer toda la ley de Dios. La ley tiene el gran propósito de hacernos conscientes de la gravedad del pecado en nosotros y para llevarnos como un guía, como un ayo, a los pies de Jesucristo. Pablo se da cuenta que hay una lucha en su cuerpo. El espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero hay una ley en su cuerpo, la ley del pecado, que le impulsa a pecar. Pablo lo expresa muy bien en el capítulo 7, los versículos 22 al 24. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y acaba de una manera muy fuerte: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¡Qué palabras! Por último, el último propósito que tiene la ley es que, a pesar de todo lo que hemos visto, Pablo nos dice que la ley es buena, porque es el reflejo del carácter de Dios. Pablo vuelve a realizar una pregunta:
entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. Y más adelante dice también que el versículo 12 del mismo capítulo dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y también en el versículo 14 se nos dice que la ley es espiritual. Como hemos visto, la ley es un quebradero de cabeza para los que no han venido a los pies de Jesucristo. Es así. La ley nos muestra la realidad pura y dura de cómo nos encontramos en pecado, muertos y separados de Dios. Pero para los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo, la ley es más preciosa que el oro. Miremos en los Salmos. El Salmo 1, al principio nos dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, la ley deja de ser un quebradero de cabeza para ser algo delicioso, precioso. Porque los que hemos venido a los pies de Jesucristo deseamos, anhelamos cumplir la ley de Dios para agradarle. Nos dice el Salmo 119, 97. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Y también el Salmo 19 se nos dice los versículos 7 y 8: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Hemos visto hasta aquí, entonces, haciendo un repaso, que el primer propósito de la ley es revelar nuestro pecado, es hacernos conscientes de que somos pecadores. El segundo propósito es que la ley no solamente muestra que somos pecadores, que pecamos, sino que también nos muestra el gran y devastador desastre que el pecado ha provocado en el hombre. El hombre ha sido contaminado con el pecado en todas las esferas. Ha creado metástasis en nuestro cuerpo. Y no solamente ha creado metástasis, sino que tiene una fuerza tal que nos impulsa a pecar. El tercer propósito que hemos visto es que la ley no produce vida, sino muerte. ¿Por qué? Porque la ley tiene el propósito de mostrar nuestra separación de Dios. Porque no podemos cumplir la ley de Dios, y porque la maldad ha hecho tal desastre en nuestro cuerpo que estamos separados de un Dios santo y puro. Y por último hemos visto el cuarto propósito es mostrarnos que la ley es buena. La ley es buena porque es un reflejo del carácter de Dios. Y como Dios es espíritu, es santo, perfecto y puro, la ley que ha salido de él tiene las mismas cualidades. Por último, hermanos, esto podemos sacar de aquí unas aplicaciones. Hemos visto ya que la ley tiene el propósito de ser nuestro ayo, nuestro guía para acercarnos a Cristo viendo nuestra realidad. Pero se nos dice en 1 Corintios 15, 57 y 58, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y también me gustaría dejaros el último versículo que se encuentra en el capítulo 7, que dice así: doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
pero con la carne a la ley del pecado. Es cierto que hay una lucha en nosotros, aún viniendo a los pies de Cristo, hay una lucha, pero sabemos que somos más que vencedores, gracias a Jesucristo y al poder del Espíritu Santo que nos fortalece para vivir en piedad, para vivir agradando a Dios. Y también aquí hay una aplicación muy importante, y es que nuestra situación, esta situación de esta realidad que vivimos, una realidad en la que el pecado, la maldad habita en nuestros cuerpos, nos muestra que aunque es grande nuestro pecado y nuestra maldad, mucho más grande es nuestro Dios, la santidad, la pureza y por lo tanto su amor hacia nosotros. Bueno, pues teniendo esto en mente, damos gracias al Señor porque aunque nuestro pecado ha sido grande, grande ha sido su misericordia, su amor hacia nosotros, y nos ha dado el gran privilegio de vivir cerca de Él, pero solo y únicamente gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz, donde Él clavó nuestros pecados para que nosotros fuéramos liberados, lavados de nuestro pecado y liberados del poder del pecado. A Él y solamente a Él sea la gloria. Hasta la próxima, hermanos. Bendiciones. La ley del Señor es perfecta y restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Son más deseables que el oro depurado, son más dulces que la miel cuando destilada del panal. Son más deseables que el oro depurado, son más dulces que la miel quando destilada del panal. Los preceptos del Señor son rectos y alegran corazón. El mandamiento del Señor es puro e ilumina el alma. Son más deseables que el oro depurado, son más dulces que la miel quando destilada del panal. Son más deseables que el oro depurado, son más dulces que la miel quando destilada del panal. El temor del Señor es eterno y permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y todos igualmente juntos. Son más deseables que el oro depurado, son más dulces que la miel quando destilada del panal. Son más deseables que el oro depurado, son
más dulces que la miel cuando destilada del panal. Son más deseables que el oro depurado, son más dulces que la miel quando destilada del panal. Son más dulces que la miel quando destilada del panal.